Desde hace años, mis amigos y yo hemos sido fanáticos de lo paranormal. No de los programas de televisión con sustos falsos, sino de la experiencia real, de lo que te deja sin dormir. Fue así que terminamos en Real de 14, un viejo pueblo minero con demasiada historia enterrada entre sus ruinas. Fuimos solo tres: Julián, un escéptico con más valor que cerebro; Sofía, que decía no tener miedo pero siempre era la primera en querer salir corriendo; y yo, el que planeó todo el viaje. Llegamos con nuestras linternas, cámaras y un par de grabadoras para captar sonidos que el oído humano no percibe. La idea era explorar los túneles y las casas en ruinas, buscando algo que pudiera probar que lo paranormal existía. Nos adentramos en uno de los túneles mineros, esos que llevan décadas cerrados. El aire era pesado y olía a humedad y metal oxidado. Caminamos despacio, enfocando nuestras linternas en las paredes cubiertas de moho. Cada paso retumbaba en la oscuridad, como si alguien nos siguiera en silencio. Después de unos minutos, Julián se detuvo en seco. ¿Lo escucharon?, preguntó en voz baja. ¿El qué?, susurré. Algo raspando las paredes, como si algo se moviera ahí adentro. Escuchamos, conteniendo la respiración. Primero, solo el silencio. Luego, un sonido seco, como uñas largas rascando la piedra. Sofía agarró mi brazo con fuerza. «Debe ser algún animal», intenté tranquilizarla. Pero entonces vimos las marcas, surcos largos en la roca, como si algo con garras hubiese arañado las paredes desde adentro. No eran recientes, pero tampoco parecían antiguas. Seguimos avanzando, con un nudo en la garganta. Hasta que llegamos a una bifurcación. Un túnel descendía aún más profundo y el otro parecía llevar de regreso a la superficie. «Ni de chiste vamos para abajo», dijo Sofía. «Solo un poco más. Si no encontramos nada, nos regresamos», insistió Julián. No sé por qué aceptamos. Bajamos por el túnel y el aire se volvió aún más pesado. Y entonces lo vimos. Al fondo, en la penumbra, había algo moviéndose. No era una persona. Era más alto, deforme, con extremidades delgadas y largas que se apoyaban en la pared como un insecto. Sus ojos reflejaron la luz de la linterna de Julián. No brillaban como los de un animal. Eran profundos, oscuros, hambrientos. La criatura se movió rápido, muy rápido, como si no tuviera peso. Salió del túnel lateral y en un instante la teníamos más cerca. Su piel era grisácea, delgada como un cuero viejo. Sus garras arañaban el suelo de piedra con un sonido desgarrador. No pensamos, corrimos. Sofía gritó, pero el sonido se ahogó cuando tropezó y cayó. Me detuve para ayudarla, pero Julián ya iba metros adelante. La levanté de un jalón y seguimos corriendo sin voltear atrás. Podíamos oírlo siguiéndonos, su respiración entrecortada, los golpes de sus garras contra la piedra. El túnel parecía interminable. El aire se volvía cada vez más frío. Pero entonces vimos la salida. Corrimos con todas nuestras fuerzas y justo cuando sentimos que algo nos rozaba la espalda, salimos del túnel. Nos tropezamos con la luz de la luna, cayendo sobre la tierra seca. Detrás de nosotros, el túnel se quedó en silencio. No salía nada de ahí, ni un sonido, ni un movimiento. Nos quedamos en el suelo, jadeando. Nadie dijo nada por un rato, hasta que Julián susurró: «¿Lo vieron?». Nos miró, esperando confirmación. Sofía asintió con la cabeza, pálida. «No estamos locos, ¿verdad?», pregunté con la voz temblorosa. «No», respondió Julián, «pero tampoco deberíamos estar vivos». Nos fuimos de Real de 14 esa misma noche. Dejamos todo: cámaras, grabadoras, pruebas. No nos importó, porque sabíamos que si nos quedábamos, lo que sea que habitaba en esos túneles saldría por nosotros.
Volvimos unos días después para recuperar lo perdido en ese día, pero ya no vimos nada. Pero qué fascinante experiencia fue esa noche en Real de 14. Quizás volvamos otra noche para documentarlo de mejor manera y estar mucho más preparados. No sé cuánto tiempo llevamos perdidos. La última vez que miré el cielo, el sol ya se había ocultado tras las montañas, y para cuando nos dimos cuenta de que el camino de regreso a Mapimí no estaba donde lo habíamos dejado, la noche se había cerrado sobre nosotros como una boca hambrienta. Íbamos a pasar solo unos días en ese pequeño pueblo mágico, recorriendo sus calles coloniales y disfrutando de su comida, pero Daniel insistió en desviarnos unas horas para conocer Ojuela. Solo el puente, y nos regresamos, me prometió con esa seguridad ingenua que siempre le había caracterizado. Nunca imaginamos que esa decisión nos haría terminar atrapados en la oscuridad, sin señal en el celular y con la inconfundible sensación de que algo nos observaba desde las ruinas. Cuando llegamos, el puente colgante nos recibió con su estructura de madera crujiente y cables oxidados que parecían al borde de romperse. Bajo nuestros pies, la profundidad del cañón se perdía en las sombras. Aún quedaba algo de luz cuando cruzamos y exploramos las edificaciones abandonadas, pero en cuanto cayó la noche, el lugar cambió. El viento se extinguió de golpe, como si el mundo contuviera la respiración. Todo se volvió tan silencioso que hasta nuestros propios pasos nos hacían sentir intrusos en un territorio ajeno. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Un eco profundo, un quejido que parecía provenir de las minas. Daniel me miró con una sonrisa nerviosa. «Seguro es el viento», dijo, pero su voz tembló al final. Lo miré en silencio, sin responder, porque yo también sentía que algo iba mal. Intentamos volver al coche, pero el camino que habíamos tomado para subir ahora parecía diferente. Las ruinas de piedra formaban pasillos extraños, como si el pueblo se estuviera reacomodando a nuestras espaldas, cerrándonos el paso. ¿Esto estaba aquí antes?, pregunté, sintiendo el frío calarme hasta los huesos. «No lo sé, pero no me gusta nada», respondió Daniel girando en círculos, como si buscara un punto de referencia que ya no existía. Aceleramos el paso, confiando en que en algún momento encontraríamos la salida, y entonces escuchamos otro sonido. Pasos. No los nuestros. Se arrastraban sobre la grava, pesados, acompasados, como si algo grande se moviera tras nosotros con una calma aterradora. «Corre», susurré sin pensarlo. Corrimos sin rumbo, sin saber si íbamos hacia la salida o más profundo en el laberinto de ruinas. Giramos en callejones que no recordábamos haber visto antes, hasta que nos detuvimos junto a la boca negra de una mina. La oscuridad ahí dentro era absoluta, pero detrás de nosotros los pasos seguían acercándose. Fue entonces cuando lo vimos. Eran figuras humanoides, pero deformadas, como si sus cuerpos hubieran sido moldeados por la propia roca. Sus pieles estaban cubiertas de polvo y sus rostros eran poco más que sombras consumidas por la penumbra. No caminaban como personas, sino como si aún estuvieran excavando con movimientos torpes y mecánicos. Sus ojos brillaban como brasas apagadas, sin luz pero con una presencia inquietante, como si aún conservaran un rastro de la vida que habían perdido. «Los mineros», murmuré, recordando la historia que un viejo en Mapimí nos había contado horas antes. «Los que quedaron atrapados aquí». Daniel me tomó de la mano y nos adentramos en la mina. Un error. La humedad se pegó a nuestra piel de inmediato, y el aire tenía ese olor metálico de la sangre vieja y la piedra húmeda. Corrimos por un túnel estrecho hasta llegar a una cámara más grande, donde pensamos que estábamos a salvo.
pero al iluminar las paredes con nuestras linternas, lo vimos: arañazos, decenas, cientos de surcos en la roca, como si manos desesperadas hubieran intentado salir, y en ese instante el sonido volvió. Ya no eran solo pasos, ahora eran susurros. No entendíamos lo que decían, pero sus voces eran bajas y quebradas, como si llevaran siglos intentando hablar. Retrocedimos, buscando la salida, pero entonces noté algo. El pasillo por donde habíamos entrado ya no estaba. En su lugar, un muro de piedra y sombra cerraba nuestro escape. Nos quedamos paralizados. Daniel apuntó con la linterna a la oscuridad, y entonces vimos las manos huesudas que emergían de la tierra, de los muros, de cada rincón de la mina. No eran sólidas, no del todo. Se deslizaban entre lo real y lo imposible. Sentí el primer roce en mi brazo y grité. Daniel me jaló con fuerza y corrimos otra vez, sin importar a dónde, solo huyendo de aquellos espectros que parecían surgir de la mina misma. Entonces, sin previo aviso, el suelo bajo nosotros cedió. Desperté con la cara cubierta de polvo. La boca me sabía a sangre y tenía la cabeza zumbando. Busqué a Daniel con desesperación y lo encontré a unos metros, respirando con dificultad. Nos habíamos caído en una especie de pasadizo antiguo, pero lo peor no era la caída, lo peor estaba frente a nosotros, un foso lleno de huesos humanos, algunos antiguos, siglos de desgaste en su superficie, otros más recientes. Daniel me miró y en su rostro vi el mismo pensamiento que cruzó por mi mente: no éramos los primeros en perdernos aquí. El sonido volvió, ahora desde todos lados. Decenas de sombras avanzaban surgiendo de los túneles, moviéndose con lentitud, con la certeza de que ya no teníamos escapatoria. Tomé la mano de Daniel y cerré los ojos, esperando el final. Pero entonces, un estruendo sacudió la mina. La pared junto a nosotros se vino abajo y la luz de la luna entró de golpe. Nos cubrimos mientras el polvo nos envolvía, y cuando finalmente nos atrevimos a abrir los ojos, la entrada estaba ahí. No preguntamos cómo. No dudamos. Solo corrimos. El aire fresco nos golpeó al salir y por primera vez en horas respiramos de verdad. A nuestras espaldas, la mina seguía en silencio, pero sabíamos que no estaba vacía. No miramos atrás. No volvimos a Mapimí. No hablamos de lo que pasó, solo manejamos kilómetros y kilómetros hasta que el amanecer nos encontró. No sé qué pasó realmente en Ojuela. No sé si fuimos víctimas de una leyenda, de un lugar que no quiere ser olvidado, pero a veces, en la noche, cuando cierro los ojos, sigo escuchando los susurros en mi oído. Y sé que ellos siguen ahí, esperando a los que se atrevan a entrar. La patrulla se sacudía con cada bache del camino. Guadalupe, Chihuahua, se veía a lo lejos como una silueta muerta, un montón de casas en ruinas y polvo acumulado por los años de abandono. Yo no quería estar ahí. Nadie quería. Pero una chica había desaparecido y su última ubicación registrada era ese maldito pueblo. Se llamaba Laura Ríos, 22 años. Sus padres dijeron que salió con unos amigos, pero nadie supo a dónde. Lo último que se supo de ella fue un mensaje de voz en el celular de su hermana. No sé dónde estoy. Hay casas vacías. Creo que alguien me sigue. Luego, silencio. El jefe nos mandó a investigar, aunque en el fondo todos sabíamos que no iba a salir nada bueno de esto. La mayoría de la gente evitaba Guadalupe por razones obvias. La violencia lo dejó vacío hace años, y quienes se quedaron desaparecieron sin dejar rastro. Los rumores decían que por las noches se escuchaban voces, gritos ahogados, sombras que se movían entre las calles destruidas. Pero yo no creía en eso.
o al menos no hasta esa noche. Llegué cuando el sol estaba a punto de ocultarse. No era la mejor idea, pero no me iba a quedar aquí más de lo necesario. Recorrí las calles polvorientas con la linterna en una mano y la pistola en la otra. Todo estaba en ruinas, puertas colgando de un solo clavo, ventanas rotas, autos oxidados con plantas creciendo entre ellos. El silencio era tan pesado que hasta el sonido de mis pasos me ponía nervioso. Avancé hasta la plaza principal. Ahí estaban las casas más grandes, negocios saqueados y la iglesia con su campanario derruido. Fue entonces cuando escuché algo. Un susurro. Me giré de inmediato, apuntando con la linterna. Nada. Solo un callejón estrecho entre dos edificios derruidos. Me acerqué con cautela, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ver el fondo del callejón. Era una oscuridad absoluta. ¿Laura?, llamé. Nada, solo más silencio. Di un paso más y entonces la escuché. Una risa baja, entrecortada, como si alguien estuviera justo en la esquina esperando a que me acercara más. Mi mano se tensó sobre el arma. Algo no estaba bien. Retrocedí, y en ese momento algo se movió entre las sombras. Un rostro apareció por un instante en la oscuridad. No el de Laura, era algo más. Ojos hundidos, piel pálida y seca, una boca torcida en una sonrisa imposible. No sé cómo describirlo, pero sé que no era humano. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Corrí sin mirar atrás, sin importarme el protocolo ni nada. Pero mientras más me alejaba, más escuchaba los susurros. Eran muchos ahora, voces apagadas, como si docenas de personas hablaran al mismo tiempo sin que pudiera entenderlas. Subí a la patrulla, cerré las puertas y traté de encender el motor. Nada, maldita sea. Seguí intentando hasta que un sonido hizo que mi sangre se helara. Golpes en la ventana. Con el rabillo del ojo vi una figura de pie junto al auto. No era la misma de antes. Esta tenía el rostro cubierto de sombras, pero distinguí sus manos, huesudas, sucias, con uñas largas y quebradas que raspaban el cristal. No me atreví a voltear por completo. Sabía que si lo hacía, vería algo que no debía ver. Finalmente, el motor arrancó. Pisé el acelerador a fondo, dejando atrás ese maldito pueblo. No paré hasta llegar a la estación de policía. Cuando intenté explicar lo que vi, me miraron como si estuviera loco. Nadie me creyó, nadie quiso volver a buscar a Laura. Pero una semana después, su teléfono apareció en la entrada del pueblo. La batería estaba muerta, pero cuando lo revisaron, encontraron una última foto en la galería. Era la plaza de Guadalupe, vacía. Pero en una de las ventanas, en lo que parecía ser una casa abandonada, había un rostro pálido mirándonos desde dentro, con una sonrisa torcida. El camino hasta San Juan Parangaricutiro fue complicado. La lava petrificada formaba un paisaje surrealista, negro y muerto, con la iglesia semienterrada emergiendo en el centro como el único vestigio de un pueblo consumido por el volcán. Nosotros, un grupo de religiosos de Morelia, veníamos con la intención de tomar fotografías y documentar la majestuosidad de este lugar. No imaginábamos lo que nos esperaba. El padre Matías, nuestro guía espiritual, nos habló del milagro de la iglesia. Aunque el fuego del Paricutín arrasó con todo, la estructura resistió. Dios protege su casa, decía con convicción, pero en cuanto pusimos un pie en las rocas endurecidas, el aire se sintió distinto. No había viento, ni canto de aves, ni siquiera el crujir de algún insecto entre las piedras. Solo un silencio pesado, espeso, que parecía hundirse en nuestros huesos. Nos acercamos a la iglesia con respeto. La torre se alzaba aún firme,
aunque su base estaba cubierta de lava solidificada. Alrededor, fragmentos de muros y ventanas asomaban entre las rocas negras. Tomamos algunas fotos mientras el padre Matías murmuraba una oración. Entonces, la hermana Sofía notó algo. ¿Vieron eso?, preguntó en voz baja. Nos giramos hacia donde señalaba. Entre los restos de la nave principal, más allá del altar en ruinas, había una figura. Al principio, pensamos que era una estatua o una sombra proyectada por la luz del atardecer, pero entonces se movió. Era alta y delgada, con una túnica oscura y el rostro oculto bajo un velo de ceniza. Su silueta era casi humana, pero había algo en su postura que nos puso los nervios de punta. No debía estar ahí, no podía estar ahí. El padre Matías, con su fe inquebrantable, se adelantó. «Señor, necesita ayuda», llamó. La figura inclinó la cabeza como si nos escuchara, pero en lugar de responder, se deslizó entre los escombros y desapareció detrás del altar. El padre Matías insistió en que fuéramos a revisar. A regañadientes, lo seguimos. Al llegar al altar nos encontramos con una abertura en el suelo, una grieta profunda entre las rocas volcánicas. Un viento helado emergía de ahí, acompañado por un murmullo lejano, como si alguien estuviera rezando en lo más hondo de la tierra. La hermana Sofía comenzó a temblar. Yo sentí una presión en el pecho, una sensación primitiva de peligro, pero Matías, con su cruz en alto, se acercó al borde de la grieta. «Si hay alguien ahí, hábleme, no tenga miedo». El murmullo cesó, y luego algo respondió. No fue una voz. Fue un sonido profundo, seco, un eco que resonó como si viniera desde el centro del mundo. Algo empezó a moverse dentro de la grieta. Al principio, solo una sombra, pero luego vimos la mano. Era gris, alargada, con dedos huesudos y afilados, cubiertos de ceniza. Se aferró al borde de la roca y luego otra mano emergió, y después un rostro imposible de describir, sin ojos pero con una boca que parecía sonreír. La hermana Sofía gritó. Yo retrocedí sin poder apartar la mirada. El padre Matías se quedó inmóvil, murmurando oraciones, pero la cosa no se detuvo. Subió más, arrastrándose fuera de la grieta con movimientos lentos, como si el tiempo no tuviera sentido para ella. Corrimos. No sé cómo bajamos de esas rocas sin caer. Solo sé que cuando llegamos al auto, ninguno se atrevió a voltear. El padre Matías fue el último en subir, con el rostro pálido y la mirada perdida en la iglesia. Cuando por fin nos alejamos de San Juan Parangaricutiro, nadie habló durante mucho tiempo. Solo el padre Matías rompió el silencio. «No era un demonio», susurró. «Nunca contamos lo que vimos, pero en mis pesadillas aún escucho el eco de esas oraciones que salían de la grieta, en un idioma que ningún ser humano debería entender». Era un atajo, según mi amigo, otro camionero que llevaba años recorriendo. Me aseguró que evitaría tráfico y ahorraría 1 hora de viaje. «Está bien, yo lo he tomado varias veces», me dijo. No le vi problema, así que decidí probarlo. Eran casi las 11 de la noche cuando tomé el desvío. La luna iluminando lo suficiente para ver el camino, pero conforme avanzaba, algo empezó a sentirse raro. Los cerros se hicieron más altos, la tierra se volvió más oscura, y entonces vi las primeras ruinas. Casas viejas, de piedra, alineadas a los costados, algunas casi derrumbadas, otras con ventanas abiertas, como si alguien todavía viviera ahí. No había luz, ni postes de electricidad. Mi instinto me decía que no debía estar ahí. Pasé frente a un letrero oxidado, apenas y se leía «Mineral de Pozos». Recordé vagamente haber oído algo sobre el lugar, un pueblo minero que quedó abandonado hace décadas. Algunos decían que aún vivía gente ahí, pero
Otros aseguraban que solo quedaban los fantasmas. Apreté el volante y seguí avanzando. Ya estaba dentro, así que lo mejor era cruzarlo lo más rápido posible. Fue cuando escuché el primer ruido. Un golpe seco en la caja del tráiler. Revisé los espejos, pero no vi nada. Pensé que quizá alguna piedra había saltado del camino, así que seguí adelante. Pero unos metros después, otro golpe, más fuerte. Y luego, el sonido de algo arrastrándose sobre la lona. Mi piel se erizó. Algo estaba subido atrás. Reduje la velocidad intentando no entrar en pánico. ¿Un animal? ¿Algún vagabundo? Me preparé para bajar y revisar hasta que vi la silueta en el espejo retrovisor. Alguien estaba parado en la caja. No podía ver su rostro, pero sus brazos eran largos y delgados, y su cuerpo parecía moverse de forma extraña, como si no estuviera completamente sólido. Se tambaleaba con cada movimiento del camión, pero no caía. Levanté la velocidad. La figura no se movió. La radio comenzó a hacer estática. Intenté llamar a Rogelio, pero lo único que se escuchaba era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en susurros. Y entonces, el motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El camión se apagó. Silencio absoluto. Los faros se fueron oscureciendo lentamente, dejando solo la luz de la luna para iluminar la carretera de polvo. La radio dejó de hacer ruido. Miré hacia el espejo otra vez, y la figura ya no estaba. Mi respiración era lo único que escuchaba. Tomé la linterna que llevaba en la guantera, dudando si salir o no. Pero antes de decidirme, los golpes volvieron. Esta vez, no solo en la caja, sino en las puertas de la cabina. Alguien, o algo, estaba tocando, con insistencia, como si quisiera que le abriera, y luego, la voz. «Ábrenos». Era un susurro, apenas audible, pero parecía venir de todas partes, del tráiler, de los cerros, de las casas en ruinas. Miré por la ventanilla y ahí estaban. Figuras humanas, pero sin ojos, sin boca, con ropas viejas y cubiertas de polvo, de tierra, mineros, almas que nunca salieron de los socavones. Estaban de pie, mirándome sin ojos, con las manos extendidas, golpeando la cabina. No sé cómo, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré la llave del tráiler con fuerza, rezando porque encendiera. Un chasquido, otro más, y finalmente, el motor rugió de vuelta a la vida. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Las figuras se quedaron atrás, envueltas en la polvareda que levantaron las llantas. No miré atrás, no me atreví. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, supe que no podía detenerme. Seguí conduciendo hasta que vi una gasolinera donde me orillé y bajé del camión temblando. Revisé la caja con el corazón en la garganta. No había nadie. Pero sobre la lona se podían ver huellas marcadas en el polvo, decenas de ellas. Al día siguiente le llamé a Rogelio. Lo primero que le dije fue: «Nunca más me vuelvas a recomendar ese camino, cabrón». Hubo un silencio largo en la llamada. Luego, su voz sonó seria, más de lo normal. «¿Tomaste el atajo por Mineral de Pozos?» «Sí, me dijiste que era seguro. No mames, casi me muero». «Yo nunca te recomendé ese camino», susurró. Mi sangre se congeló. Colgué la llamada sin decir nada más, y nunca volví a hablar de lo que pasó esa noche.